es martes 18 de marzo de 2025 y estas son las noticias. La Corte resolvió 8 recursos de inconformidad relacionados con el proceso de selección de candidatos a la elección judicial. En casos de parto prematuro, el Seguro Social debe respetar las prestaciones correspondientes al periodo prenatal. Es inconstitucional exigir el traslado físico de una persona para el trámite de fe de vida como requisito para el pago de una pensión por viudez. Suman ya 19 entidades las que tendrán procesos concurrentes con el federal para renovar sus poderes judiciales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Y abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña. Se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte y tiene ya la información de lo que resolvió el Pleno del máximo tribunal del país. Adelante con tu información, Mario. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró sin materia 8 recursos de inconformidad en contra de actos de los comités de evaluación de los poderes legislativo y ejecutivo federal y de la mesa directiva del Senado, todos respecto de la integración de las listas para aspirantes a la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación. En esta sesión, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández emitió su criterio respecto a estos asuntos. En todos ellos procede que se desechen por improcedentes, ya que al haber concluida la etapa de selección de candidatos para el proceso electoral de juzgadores 2024-2025, todas las afectaciones de las que se duelen los recurrentes han quedado, en su caso de ser existente, consumadas de forma irreparable. Es pues de esta forma como el Pleno desechó los 8 recursos. Es lo que sucedió en la sesión pública de este martes. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. En tanto, la primera sala de la Corte determinó que si un oficial de policía utiliza su arma de manera indebida, no basta con que se le retire la licencia para portarla. Además, se le debe imponer una pena por la gravedad de su conducta. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo directo en revisión, en el que determinó que si un elemento perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública comete un delito o actúa fuera de los protocolos oficiales, no puede quedar impune, por lo que además de ser sancionado por la vía administrativa, también debe ser castigado por la vía penal. La sala estimó que el artículo 85 bis, fracción tercera de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que sanciona con pena de prisión de 5 a 15 años y de 100 a 500 días, multa a los elementos de seguridad que usen de forma indebida el arma que se les asigne, no viola los principios de mínima intervención, subsidiariedad y proporcionalidad. Precisa que el término indebidamente debe entenderse como cualquier conducta relacionada con el empleo o utilización de armas con fines distintas para los que se les entregó al servidor público. Por estas razones se le negó el amparo al quejoso y se confirmó que además del retiro de su licencia para portar armas, se le sancione por la vía penal por el uso indebido de la misma. La segunda sala de la Corte determinó que son contrarias a la Constitución las disposiciones del Seguro Social que niegan a una mujer embarazada con parto prematuro el otorgamiento de las prestaciones correspondientes al periodo prenatal, argumentando que no se encuentra previsto en la ley ni en el reglamento. La sala indicó que el Seguro Social no puede determinar que el periodo de descanso por maternidad y el pago del subsidio correspondiente se otorgue por un tiempo inferior a 12 semanas. Agrega que en los casos de parto prematuro, el Seguro Social debe autorizar que la trabajadora pueda completar su periodo de descanso después del parto, esto con el fin de que se reincorpore y atienda a su recién nacido. La sala explicó que el Seguro Social, al negar las prestaciones prenatales, generó un daño inmaterial que puso en riesgo tanto la salud de la madre como de la hija. Al ser obligada a regresar a sus labores, se violentó su derecho de protección a la maternidad y su derecho a recuperar la salud. Adicionalmente, se le impidió cuidar a su hija en un momento que la requería.
Por estas razones le concedió la protección de la justicia con el fin de que el Seguro Social le otorgara las prestaciones negadas, pero como en el caso ya habían pasado 4 años desde que se suscitó el hecho, se ordenó a la institución que le otorgara un monto económico como medida de, precisamente, reparación del daño. En otra información, los tribunales colegiados de circuito resuelven distintos tipos de asuntos como los juicios de amparo directo y diversos medios de impugnación. Explicó el magistrado de circuito, Froilán Muñoz Alvarado. Señaló que los recursos de revisión y de quejas se interponen contra determinaciones procesales y sentencias definitivas que se dictan en los juicios de amparo indirecto. El recurso de reclamación se promueve en contra de los autos dictados por el presidente del propio tribunal colegiado. Y finalmente el recurso de inconformidad es el que se interpone contra el auto que declara cumplida una sentencia de amparo indirecto. Vamos a ver. Un tribunal colegiado de circuito no solo conoce de juicios de amparo directo, también resuelve medios de impugnación. Todos estos medios de impugnación tienen su importancia constitucional. Durante la administración de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el Consejo de la Judicatura Federal ha impulsado una política integral de inclusión que responde a una constante renovación, mejora de las dinámicas institucionales, así como de la cultura laboral y la convivencia entre las personas. Esta política fomenta el bienestar, la diversidad y la inclusión, garantiza el derecho a un mejor empleo de todas las personas servidoras públicas. Tiene también un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad y además asegura espacios laborales diversos, incluyentes y libres de discriminación y violencia. La política integral de inclusión en el Poder Judicial de la Federación, con especial énfasis en materia laboral, se sustenta en 5 ejes estratégicos que derivan de 32 componentes institucionales, 33 metas, 63 acciones estratégicas, indicadores de cumplimiento mínimos e indicadores de cumplimiento deseable. Y el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos, determinó que es inconstitucional obligar a las personas adultas mayores a trasladarse físicamente a las oficinas para realizar el trámite de fe de vida, porque implica gastos y se limita su derecho a desplazarse por motivos de salud o por cuestiones de residencia en otro estado o, en el caso concreto, en otro país. Por estas razones, ordenó a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del municipio de Jojutla, Morelos, continúe depositando su pensión a una mujer de 70 años a quien le fue suspendido el beneficio porque se fue a vivir a Estados Unidos con su hija. A pesar de que la afectada comprobó su residencia, las autoridades la obligaron a acudir físicamente cada mes para firmar su pago y comprobar que estaba viva. Por este motivo se concedió el amparo a la mujer adulta mayor con el fin de que se le reactive el pago de la pensión por viudez que recibía desde hace 3 años tras la muerte de su esposo, quien trabajó varios años en la administración de dicho municipio. En la sentencia se advierte que las autoridades de Jojutla no atendieron el caso con perspectiva de género y de adulto mayor. Además, violaron el artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que sanciona diversos tipos en su contra, precisamente incluida la patrimonial y la económica. Así, las autoridades municipales deberán dejar de aplicar la norma que obstaculiza el pago de la pensión. Vámonos rápidamente a unos mensajes, no se vaya, volvemos con más noticias. Al regresar, gracias a la intervención de la Defensoría Pública, joven peruano logró regularizar su situación migratoria. Diez minutos después de las 3 de la tarde, vámonos con más información. El Tribunal Electoral dio a conocer 2 proyectos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con los que propone resolver 2 juicios ciudadanos en los que se impugna el listado preliminar de aspirantes publicado por el INE y la decisión del Senado de no incluir en las listas de aspirantes a una participante. En el primer caso, la promovente María del Pilar López Rueda
quien asegura la afectación a sus derechos por aparecer en la lista de aspirantes a jueza de distrito, porque ella se registró como candidata a magistrada en materia laboral en el primer circuito, con lo que se le impide competir por el cargo que ella desea. En el proyecto se declara improcedente la demanda debido a que la actora carece de interés jurídico para controvertir la publicación de los listados preliminares al no generarle alguna afectación real y actual a sus derechos político-electorales, toda vez que en los listados definitivos el INE puede corregir las inconsistencias denunciadas, dejando a salvo los derechos de la actora. En el segundo juicio promovido por Lucía del Carmen Flores Gaitán, se cuestiona que el Senado no la haya incluido precisamente como candidata con pase directo y argumenta que desempeñaba funciones de persona juzgadora y solicitó ser incluida en la lista de aspirantes. El proyecto propone confirmar la decisión del Senado porque la actora no acreditó estar en funciones como jueza de distrito o magistrada de circuito, como lo estableció el Senado en el acuerdo correspondiente. En consecuencia, no cumple con los requisitos para encontrarse en el supuesto de pase automático o directo a los listados de candidatas para participar en la elección judicial. Y mientras el INE dio a conocer que se ha capacitado a 1.565.877 personas que cumplieron con los requisitos de ley para participar como funcionarios en las 84.204 mesas directivas de casilla que se van a instalar el domingo 1 de junio para llevar a cabo la elección judicial federal y los procesos concurrentes en 19 estados. Con ello, asegura, se garantiza a la ciudadanía el derecho a ejercer su voto. La cifra de ciudadanos capacitados representa el 100.68% de las personas que se requieren para atender los centros de votación. Ello se logró en la primera etapa, denominada de sensibilización, en la que se da a conocer a la ciudadanía la importancia de participar en estos comicios. Una vez concluida dicha etapa, el INE procede a designar funcionarios de mesas directivas de casillas seccionales. Por otro lado, el INE da a conocer que Yucatán se sumó a las actividades de organización de estos procesos electorales concurrentes para la renovación de los poderes judiciales locales. Son ya 19 entidades las que realizarán procesos electorales locales justamente para renovar a sus poderes judiciales, por lo que en total van a elegir a 1.787 cargos de magistraturas, juezas y jueces locales. En Yucatán se van a elegir 14 cargos, 9 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y 5 del Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto también del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso promovido por el partido local Vida Nuevo León, que impugna la resolución de la Sala Regional Monterrey que confirmó la decisión del Instituto Electoral de Nuevo León. Determinó que dicho partido no tenía derecho a participar del 30% del financiamiento que se distribuye de manera igualitaria entre los partidos que cuentan con representación en el Congreso local. El magistrado de la Mata Pizaña propone desechar el recurso de reconsideración porque advierte que no se actualiza el requisito especial de procedencia. Esto debido a que ni la sentencia impugnada ni los argumentos de la parte recurrente involucran algún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad. Indica que si bien el partido local obtuvo más del 3% de la votación en la pasada elección de ayuntamientos, no logró el triunfo en ninguna diputación local. El partido argumentó la inconstitucionalidad de los artículos 31, párrafo 2 de la Ley de Partidos y 65, párrafo 10 de la Constitución local, a fin de que se le inaplicaran al caso concreto con el fin de que se le otorgara el financiamiento. Sin embargo, tanto el Tribunal Local como la Sala Regional Monterrey sustentaron su resolución en un criterio de la Suprema Corte que determinó que el financiamiento público se puede condicionar a la obtención de cuando menos un representante en el Congreso local. La Sala Regional de Guadalajara desechó la demanda promovida por una ciudadana que impugnó la resolución del Tribunal Electoral de Baja California Sur, que confirmó el registro como candidata y los resultados del proceso de consulta ciudadana para elegir a la persona delegada del pescadero, esto en el municipio de La Paz. La decisión la adoptó debido a que el recurso fue presentado de manera extemporánea,
ya que de las constancias se advirtió que la resolución impugnada fue emitida el 19 de febrero y notificada el 21 siguiente, mientras que la demanda fue interpuesta el 28 del mismo mes. Por estas razones fue que la sala determinó desechar la demanda. Por lo que resulta evidente que fue promovida fuera del plazo de 4 días establecido en la ley de la materia. El Poder Judicial de Chiapas estableció mecanismos para garantizar la protección de datos personales e información confidencial en juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, mediante la colocación de avisos de privacidad, con lo que se robustece la confianza en el sistema de justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco puso en marcha el Diplomado de Justicia Integral para Adolescentes, que tiene como propósito profesionalizar a defensores públicos y operadores jurídicos hacia un modelo incluyente y respetuoso de los derechos humanos. El Poder Judicial de la Ciudad de México puso a disposición del público interesado el glosario LGBTIQ+, con el que busca comprender a la diversidad como primer paso para erradicar prejuicios y fomentar una sociedad más inclusiva y libre de discriminación. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México llevará a cabo el curso en línea de violencia contra las mujeres, con el fin de sensibilizar a las más de 6,000 personas servidoras públicas de la institución, así como brindarles herramientas para erradicar la violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Vámonos a más información. La integrante de la Unidad de Litigio Estratégico de la Defensoría Pública Federal, Carla Barahona López, explicó qué pasa cuando el gobierno deja de cumplir con su deber de proteger al medio ambiente. Indicó que en los casos en que la autoridad permite un proyecto minero, la construcción de un hotel, la construcción de viviendas de un área o cerca de un área considerada zona natural protegida, o realiza también mal una declaración de impacto ambiental, se activan diversos mecanismos de defensa por parte de los afectados, que van desde la queja hasta las acciones colectivas, mismas que activan mecanismos procesales como el de acceso a la información y a la justicia, acciones que pueden iniciarse ante instancias administrativas tanto a nivel local como federal. Esto como un mecanismo, digamos, todavía no jurisdiccional. También tenemos, por ejemplo, las quejas que se realizan ante las comisiones de derechos humanos federal y locales. Digamos, estos dos rubros son mecanismos no jurisdiccionales de protección del medio ambiente. Después de 7 años y debido a la intervención de la Defensoría Pública Federal, César es un joven peruano de 29 años con discapacidad visual. Logró que se le otorgara una tarjeta de residente temporal con una vigencia de 2 años. César contrajo nupcias con una mexicana también con discapacidad visual, con quien decidió residir en Mexicali, Baja California, desde 2017. A pesar de diversos intentos, no logró que las autoridades migratorias permitieran regularizar su situación. Fue hasta que intervino la asesora jurídica Susana Ángeles Velázquez, quien le explicó los servicios que presta la Defensoría Pública Federal y los documentos que requería para iniciar este trámite, que logró su objetivo. La asesora jurídica elaboró los escritos correspondientes y acompañó a César para ingresar la solicitud de regularización migratoria por unidad familiar. Permitió también que recibiera la tarjeta temporal de residente junto con su clave única del registro de población, documentos con los que finalmente César pudo acceder a oportunidades laborales, seguridad social y otros derechos esenciales que hasta entonces le habían sido negados por su situación irregular. El caso de César evidencia la necesidad de mejorar los procedimientos administrativos para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Pausa y volvemos con más. Más adelante, inicia el registro de aspirantes para ingresar al bachillerato de la UNAM. ¿Cómo A 87 años de la expropiación petrolera se recuerda que la decisión adoptada por el presidente Lázaro Cárdenas
fue motivada por la negativa de las empresas petroleras a cumplir con las exigencias laborales de sus trabajadores. El 28 de mayo de 1937, los trabajadores estallaron la huelga en demanda de mejores condiciones laborales, jornada diaria de 8 horas, indemnización por accidentes de trabajo, pago de salarios en caso de enfermedades, seguro médico y expulsión de técnicos extranjeros. La empresa se negó a cumplir las demandas y llevó precisamente el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia que resolvió el 18 de diciembre de 1937 a favor de los trabajadores y condenó a la empresa al pago de 26 millones de pesos para atender todos estos reclamos. Fallo que fue impugnado por la parte patronal ante la Suprema Corte, cuya cuarta sala, el 1 de marzo de 1938, negó el amparo a las empresas y confirmó el laudo que las obligaba a pagar esos 26 millones de pesos. Las empresas incurrieron en desacato y se negaron a cumplir el fallo, alegando insolvencia económica, lo que llevó al presidente Cárdenas a decretar la expropiación de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938, esto con el fin de evitar que los fallos de la justicia se pretendieran modificar o incumplir. En tanto, la segunda sala de la Corte, el 2 de diciembre ya de 1939, negó el amparo a las empresas contra la expropiación. A partir de este martes y hasta el 15 de abril, precisamente estará abierto el registro por Internet de aspirantes a ingresar a bachillerato de la UNAM. Quienes registren sus datos deberán de ingresar de nueva cuenta a dicho portal del 9 al 22 de mayo con el fin de conocer los procedimientos a realizar para su participación en el examen. Durante este periodo cubrirán el pago del derecho al examen y acudirán personalmente a la toma de la foto en el lugar, fecha y hora que se indique en la cita, identificada como documento A. Quien no cumpla con este requisito no podrá participar en el examen. La publicación de resultados será el 19 de agosto del año en curso en el mismo portal del registro. Especialistas destacaron el rol del Poder Judicial de la Federación en la defensa del derecho a un medio ambiente sano. Ahora más que nunca es urgente que México comience a apostar por las energías renovables, no solo para lograr el objetivo de soberanía energética planteado por el gobierno federal, sino también para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, señaló el director de Política Climática de la Iniciativa Climática México, Jorge Villarreal. En entrevista, advirtió que nuestro país debe dejar de depender del gas natural de Estados Unidos para la generación de electricidad, pues más del 70% de este recurso proviene de la Unión Americana. Necesitamos que para el 2030, cuando terminará este sexenio, el 45% de la generación de energía eléctrica provenga de energías renovables, de energías limpias. Necesitamos que no haya más inversiones de gas que le quiten el espacio en las energías renovables, en la generación eléctrica. Destacó el rol del Poder Judicial de la Federación en la defensa del derecho a un medio ambiente sano. Este debate. Lo que sí sé es que el Poder Judicial lleva varios años, no solamente en este tema de las sentencias, generando los precedentes para poder identificar cuáles son los criterios para abordar el derecho al medio ambiente sano. Creo que hay que atenderlos, revisarlos y que sean precisamente una referencia para ello. Confió en que tras la implementación de la reforma judicial continúe el diálogo en torno a los compromisos internacionales de México sobre el cambio climático, las energías renovables y el cuidado del medio ambiente. Me encantaría ver desde la sociedad civil que independientemente del proceso de la reforma siga habiendo una apertura desde el Poder Judicial a estos temas en donde precisamente el Poder Judicial ha jugado un rol fundamental en los últimos años. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Centro Pro de Derechos Humanos calificó de positivo el anuncio del gobierno federal de que se va a reforzar la legislación y las políticas frente a la crisis de desapariciones que se registra en México. Una medida que advierte no se había dado sin la respuesta de la sociedad, pues frente a estos hallazgos allá en Tehuitlán, Jalisco, hechos que aún deben ser esclarecidos,
por lo que resulta fundamental seguir acompañando a los colectivos de madres buscadoras que exigen justicia y la reparación del daño. La organización destaca que la solidaridad y empatía con las víctimas pues debe ser una prioridad para la sociedad en su conjunto, medida que es fundamental para reivindicar y respaldar a quienes buscan la verdad y la justicia en estos casos. Todo esto allá le digo en Teuchitlán, Jalisco. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.